Bienvenidos a nuestro espacio Opiniones, gracias por estar con nosotros, seguir en nuestra sintonía en esta franja informativa de Agape TV Canal 8. Gracias también a quienes nos están escuchando ya desde este momento por medio de la transmisión de las radios de Agape, tanto para el oriente como para el occidente del país. Hoy vamos a hablar de un importante caso, la investigación y todo lo que tiene que ver con la muerte de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano en Guatemala. ¿Cuáles son las investigaciones que se han hecho, el proceso, cómo va de extradición del diputado Carlos Silva, capturado en Estados Unidos y uno de los principales involucrados en este hecho? Igualmente, la captura, declaraciones que ha dado en Guatemala otro de los autores intelectuales, el diputado Castillo, conocido como Manolillo. De esto vamos a platicar esta mañana con Rodolfo Delgado, fiscal jefe de delitos del crimen organizado de la Fiscalía General de la República. Gracias por acompañarnos, bienvenido, señor fiscal, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Rafael, y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Es un proceso importante, muy delicado. En Guatemala se habla de 15 personas asesinadas alrededor de estos elementos de investigación como para tratar de bloquearlos, tratar de frenarlos, desde la muerte de los mismos 4 involucrados materialmente en el asesinato, más Zacarías, el famoso investigador y colaborador de la justicia guatemalteca. Esto hace suponer que no es un caso fácil de resolver o que no estará cerca de resolverse con tan solo la extradición de Roberto Carlos Silva. Pero, ¿cuál es al momento el estatus de esta investigación para que los salvadoreños entendamos en qué se encuentra el proceso? Bueno, sí, lo que sucede es que las declaraciones que ha dado el defensor del exdiputado Manuel de Jesús Castillo han venido o han presentado ciertos ingredientes, cierto morbo en torno a la investigación de los diputados. Actualmente, el Ministerio Público de Guatemala ha realizado una investigación bastante profesional y lo que ha llegado a establecer es tanto la participación de los agentes policiales que eventualmente fallecieron al interior de la prisión, de una estructura criminal de Jalpatagua, y también de gente que tiene relación con el diputado Manuel de Jesús Castillo. Los otros casos que ha mencionado este defensor en realidad son hechos que están aislados, pero que sí representaron en su momento serios problemas para los intereses de seguridad de Guatemala. La tesis sobre el por qué estos asesinatos se mantiene sobre el hecho de la rencilla que habría generado en el diputado Carlos Silva, la molestia por su desafuero, o realmente estamos hablando de otra cosa, de narcotráfico, estamos hablando de redes de operación de este sentido en el país y en Guatemala. Bueno, si acaso surge una hipótesis sobre narcotráfico, esta se refiere principalmente a las acciones delincuenciales que realizaban los agentes policiales que participan en el hecho, a los intereses que tenía la estructura criminal de Jalpatagua y a las mismas actividades a las que podría estar vinculado el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira. En ningún momento se refiere esa hipótesis del narcotráfico a alguna vinculación de los parlamentarios salvadoreños. Sin embargo, para nosotros lo que se sostiene en cuanto a la rencilla política que existía de Roberto Carlos Silva Pereira hacia los miembros del Partido Arena es una hipótesis válida. Es una hipótesis que de hecho el Ministerio Público de Guatemala ha comprobado mediante prueba directa y es lo que pretende eventualmente acreditar en un juicio. ¿Hay posibilidad de seguir encontrando más personas relacionadas a este crimen en El Salvador? Definitivamente, puesto que las fuentes humanas de información que ha consultado el Ministerio Público de Guatemala acredita la realización de varias reuniones aquí en nuestro país en las cuales se empezó a gestar el crimen que eventualmente ocurre en territorio guatemalteco. ¿Se va a resolver? Es decir, ¿será un caso que quedará completamente resuelto, fiscal? ¿Cree que vamos a tener al final de cuentas un caso completamente esclarecido? Mire, tal vez lo único que pueda quedar un poco en la penumbra es la forma
en la cual, o más bien serían los vínculos que existían entre Roberto Carlos Silva y Manuel de Jesús Castillo. Porque para eso sí se tendría que ampliar mucho más la investigación, es decir, cronológicamente nos hemos circunscrito en este momento a investigar el homicidio de los parlamentarios, pero se tendría que escudriñar mucho más atrás para saber cuáles eran los vínculos, ya sea de negocios, ya sea delincuenciales o de otro tipo, que existían entre Roberto Carlos Silva Pereira y Manuel de Jesús Castillo. O sea, esa es una parte de la investigación que tiene que ser complementada. Nuestra Fiscalía, ustedes en el trabajo de complemento o de investigación también de lo que respecta a El Salvador, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han concluido? ¿Han investigado algo? ¿Han aportado algo a esta investigación? Bueno, lo que sucede es de que desde un primer momento, desde el día 20 de febrero, que se conoció el incidente, fue una comisión de la Fiscalía General de la República encabezada por el señor Fiscal General, y se hizo presente con nuestros homólogos en Guatemala, con el licenciado Juan Luis Florido, y él inmediatamente pues puso a la orden todas las investigaciones que se estaban siguiendo en ese momento. Claro que era un momento de mucha tensión, principalmente por la presencia de miembros de la policía de ambos países. Y de hecho fue a raíz de toda esa colaboración que se dio entre ambas instituciones policiales y entre ambos ministerios públicos que se logró establecer en ese momento que los policías habían participado en el hecho, que eran los autores materiales directos de los homicidios. Posteriormente las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público de Guatemala, y ellos periódicamente nos estaban informando sobre los diferentes avances. Y de igual forma, cuando ellos requerían algún tipo de información que por la naturaleza de la misma, esta se encontraba en nuestro poder, entiéndase, toda la información referente a los diputados, al motorista fallecidos, y algunas bitácoras telefónicas que ellos necesitaban para complementar su investigación, les fueron proporcionadas. En ese momento, y vale la pena decirlo, el licenciado Álvaro Matus realizó un trabajo muy profesional desde su cargo, que era coordinar todos los esfuerzos de investigación que estaba realizando en ese momento el fiscal a cargo del caso, el licenciado Edwin Marroquín. Posteriormente, pues fueron las mismas pesquisas las que fueron apuntando hacia Manuel de Jesús Castillo, a su vinculación con el célebre personaje Montaña 3, que incluso el Ministerio Público de Guatemala realizó muchas pesquisas que permitieron identificarlo, y eventualmente ya cuando el licenciado Álvaro Matus deja su cargo, el licenciado Edwin Marroquín continúa su labor, y con el nuevo titular del Ministerio Público es que logran tener acceso a fuentes humanas de información que le llegan a confirmar la participación de Roberto Carlos Silva Pereira en este hecho, como la persona que que estaba básicamente dándole el encargo a estos delincuentes guatemaltecos para que ejecutaran el hecho. La muerte de Zacarías en esto tiene total vinculación, es parte de ocultar pruebas, ocultar información, el trabajo que ha hecho esta red, y esta red sigue activa también. Mire, ese es un tema bastante delicado, y es bastante delicado tomando en cuenta la cantidad de investigaciones que desarrolló Víctor Rivera en Guatemala. Estamos hablando de que él permanece a cargo de ciertas investigaciones de relevancia en Guatemala durante un periodo aproximado de 10 años.